La función total del cerebro metafísico, o sea, los dos lados funcionando. El izquierdo con energía astral de alta calidad y el derecho con la energía del ser energético. 375. ¿Qué sucede cuando el bebé nace prematuro? Le faltará 2 o 3 meses para completar el ciclo. En estos casos, como el proceso de alimentación del lado izquierdo y la nutrición del lado derecho de energías pensamientos no fue completado, lo podrá continuar y concluir en sus 7 primeros años de vida. 376, y si nace con algún defecto congénito. Entonces es su masa encefálica que se desarrolló con una falla en la fórmula hombre. Significa que en el aporte energético que la madre y el padre aportaron, algún error ocasionó una correlación equivocada. En estos casos especiales, las energías pensamientos se nutrirán de acuerdo al entendimiento y percepción que ese ser tenga de sí mismo y de su entorno. 377. Es posible interrumpir el embarazo sin ocasionar daño, por ejemplo sin afectar el producto o antes que se aloje una energía pensamiento sin generar causa y efecto negativo. Los ángeles. Hemos visto por las explicaciones anteriores, que hasta los 3 primeros meses de gestación es la energía materia la que está encarnada. A partir de los 3 meses hasta los 6, es el cerebro izquierdo que se forma y de los 6 meses hasta el nacimiento es el cerebro derecho que se prepara o no, a recibir al espíritu. Para el universo nada se pierde, todo se recicla y vuelve a tomar su lugar. Como siempre hemos dicho, el por qué, cómo, cuándo y dónde es muy importante. La causa y efecto se basa en estas preguntas. ¿Cómo podremos responder si el aborto es lo correcto o no? Cada caso es individual y cada uno de ustedes tendrá que buscar su respuesta, y no solo en estos casos, en todo lo que sucede en sus vidas. No somos nosotros ni seremos nunca los que les vamos a decir si sus actos y acciones son los correctos o no. Nosotros siempre les explicamos el funcionamiento de la energía pensamiento, cabe a ustedes decidir la adaptación de ellos en ustedes mismos. Dependiendo de los resultados ustedes comprenderán si estuvieron ciertos o no. Lo único que podemos decirles es que cuando se forma una causa, sea esta positiva o negativa, siempre redundará en ustedes, regresará de una forma u otra, en esta vida o en otras. Todo depende del cómo, cuándo, por qué y dónde ustedes la formaron. Las experiencias y vivencias, la esencia de sus vidas es un espejo que ustedes mismos hicieron, nosotros no podemos intervenir en sus acciones, obras y pensamientos. Es una decisión de libre albedrío. 378. ¿Qué opinan ustedes de la inseminación artificial, clonación, células madres, congelación del semen y óvulo, utilización de la matriz de otra mujer para fecundar y procrear? Los ángeles. La ciencia en el planeta se está desarrollando y una de las formas es experimentando. Así sucedió en los otros 4 planetas que se distorsionaron, tuvieron que ir ensayando, intentando, comprobando, probando, distinguiendo, sondeando, examinando, reconociendo, sufriendo, padeciendo, teorizando y practicando. Esta fue la única manera de llegar a donde ellos necesitaron alcanzar. La experimentación se realiza porque no se tiene el conocimiento de la causa y el efecto, y un planeta primario como el de ustedes, no tiene otra manera de comprobarlo. No estamos apoyando las formas que ustedes utilizan para comprobar y aprender, solo la experiencia y el resultado del efecto harán que ustedes permitan o prohíban apoyándose en las leyes que rigen al planeta. Las experiencias dolorosas harán que ustedes tomen medidas ciertas y con ello prosigan el camino evolutivo. De nada adelantaría que nosotros los voluntarios les indicáramos lo correcto o lo incorrecto, es necesario que ustedes vivan sus propias experiencias, porque así las grabarán profundamente en su cerebro y al hacerlo será más difícil, pero no imposible, que las vuelvan a repetir. Dependerá del entendimiento,
del sufrimiento que ocasionó y de qué forma se grabó en sus energías pensamientos. 379, hace poco hubo un terrible terremoto en Perú. ¿Acaso trata de las energías cinabrias que se están acumulando en la línea ecuatorial y que ustedes están mandando dentro de Tera? Brasil. Por un lado se trata de las energías cinabrias enfermas que efectivamente nosotros estamos acumulando en el centro de Tera, las cuales se encuentran en la línea ecuatorial, y por otro lado es la inclinación de Tera hacia la izquierda, lo que está produciendo el movimiento tectónico de las placas que se están ajustando a esa inclinación. El cúmulo de energías negativas está causando un declive en el planeta. Nosotros estamos contrarrestándolo, haciendo que la estrella de las 6 puntas gire más rápido, y la estamos inclinando también hacia la derecha para contrarrestar el peso. Con este proceso evitamos que el cúmulo, el volumen y la gravedad de las energías cinabrias enfermas se acumulen en un solo lugar, las esparcimos y las hacemos entrar por el otro lado del planeta, o sea por la Malasia. A pesar de la distribución, no podemos evitar que la entrada de energía cinabria enferma traiga consigo desastres, movimientos telúricos y tsunamis. Si no lo hiciéramos así, los desastres serían enormes e inimaginables. 380, es verdad lo que dice la historia de la vida de Moisés. Brasil. La historia en forma general tiende también a distorsionarse, debido a que los hechos muchas veces están mezclados, mal escritos o pésimamente entendidos, o tal vez por haber sido narrados mucho después que acontecieron. La verdadera historia de Moisés. La historia distorsionó la verdadera vida de Moisés. No es cierto que la hija del faraón adoptó un hijo que llegó a ella flotando en una canasta en el río y que era hijo de esclavos. Cuando la hija de Akenatón llegó a los 12 años de edad, engendró un hijo con su padre el faraón Akenatón. A este hijo se le puso el nombre egipcio, Tutankamón, y para esconderlo de los sumos sacerdotes contaron una falsa historia, diciendo que el niño había sido encontrado en las aguas del río, y para confirmar esa historia le pusieron el nombre israelí, Moisés. Nombre israelí, el faraón Akenatón, casado con Nefertiti, tuvieron 6 hijas y ningún varón para sucederlo, así que Akenatón se vio obligado a descubrir al hijo varón que había sido escondido con el falso nombre de Moisés, diciendo que lo había tenido con una esclava. Los sumos sacerdotes inconformes, tuvieron que aceptar esta imposición, asumiendo a ese niño para educarlo con todos los honores de un futuro faraón y ser criado como la familia real. Akenatón no tenía ningún hijo varón para sucederlo, así que nombró a Tutankamón su sucesor. Los años pasaron, Akenatón eliminó los falsos dioses y creó el monoteísmo, anunciando un solo dios llamado Atón. Los sumos sacerdotes veían su poder ser cismado cada vez más, así que decidieron asesinar al faraón. Akenatón, alertado por los que eran fieles a él, tuvo que huir de Egipto. Nefertiti se negó a acompañarlo, así que solo y acompañado por un grupo pequeño de seguidores se refugió en el desierto. Al dejar el reinado y huir, Akenatón dejó el campo libre para la ambición y la codicia. Surge entonces un general de la corte llamado Esmencare, el cual se casa con Nefertiti y nombran a Tutankamón como faraón, cuyo regente sería nombrada su madre Nefertiti y el esposo de ella Esmencare. Akenatón en el desierto adopta el nombre de su hijo, Moisés. Viaja a los países árabes y se casa con Séfora, la hija de Jetro, el cual lo adopta como hijo y le enseña la tradición de su pueblo. Después de muchos años él regresa a Egipto para libertar al pueblo de Israel. Viejo, canoso, encorvado y con una larga barba, no es reconocido. Nefertiti había fallecido al igual que Esmencare, Tutankamón había sido asesinado, así que él tuvo que enfrentar al nuevo faraón llamado Ramsés I. La historia ya ustedes la saben. Efectivamente él libertó al pueblo de Israel, pero en realidad quien los condujo fue Josué, porque Moisés muere en el trayecto,
Él contaba con 80 años, era una edad muy avanzada para esa época. 381, es verdad que él abrió las aguas para que el pueblo de Israel pasase. Brasil. Veámoslo de esta manera. Moisés era un hombre muy culto, él había sido educado en Egipto, estudió bajo la supervisión de los mejores maestros de esa época. Él tenía conocimiento de astronomía, matemáticas, historia, etc. Moisés conocía esas tierras como la palma de su mano. Cuando llegaron al mar y se vieron confrontados con las aguas que no los dejaban pasar, Moisés esperó que la marea bajase y cuando el agua se retiró, pasaron sin ningún problema. Él sabía que la marea subiría y que los que lo perseguían no podrían pasar, porque desconocían el proceso y no tenían el conocimiento que agua bajaba y subía. Muchos de los fenómenos naturales en esa época eran considerados mágicos y milagrosos por el pueblo, porque ellos eran muy ignorantes. La educación en esa época era impartida exclusivamente a familias de sangre real. 382, como Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos. Es cierto lo que dicen que Dios se las dio, o que él se comunicaba con seres extraterrestres. Brasil. La historia se vuelve a distorsionar. Veamos la historia de Jetro. Jetro significa, quien mostró la verdadera senda. Jetro vivía al este del monte Sinaí, era conocido por ser un profeta, un hombre de gran sabiduría. Hoy en día podemos decir que Jetro era un conectado, un telépata, un canalizador que se comunicaba con los mundos interiores, o sea con nosotros, y fuimos nosotros que guiamos a Jetro y Moisés para que fueran nuestros transmisores de la sabiduría universal. Llegó a los oídos de Akenatón que había un hombre muy sabio que vivía en el monte Sinaí, al saberlo se encaminó en su búsqueda. Akenatón y su séquito fue al encuentro de las respuestas que el dios Atón no le había podido descifrar. Cuando encontró al viejo sabio, Akenatón adoptó el nombre Moisés y se convirtió en su fervoroso discípulo. A través del maestro Jetro, conoció el verdadero universo, su mente se abrió al conocimiento cósmico, bebió el agua de la sabiduría llenando su alma y su espíritu. Jetro, filósofo, estadista, matemático, astrónomo y médico, le transmitió todo lo que él sabía y lo que había aprendido con sus maestros de las realidades superiores. Poco a poco le iba indicando los pasos a dar y la misión que él tenía con el pueblo de Israel. Moisés viajó a lo más profundo de su energía y pensamiento y recordó sus vidas pasadas, se remontó al futuro de la humanidad, se comunicó con su interano y supo la realidad de la tierra. Así, en ese aprendizaje, Moisés fue desvelando los secretos y misterios de la vida, de la reencarnación y del por qué él estaba siendo preparado para la gran misión, salvar al pueblo de Israel, pueblo donde él ya había nacido en otras vidas pasadas y donde otras vidas futuras lo recibiría como Joshua Emmanuel. Si comparamos la vida de Moisés con Joshua Emmanuel, veremos una gran similitud entre ambas vidas y realizaciones. Moisés, en unión a Jetro y los maestros de las realidades superiores, idearon las normas y códigos. Estas tenían que ser muy simples, para que el pueblo de Israel las entendiera, respetara y obedeciera. Estarían adaptadas al tiempo y sobre todo a la ignorancia que reinaba en ese pueblo. Ustedes conocen estas normas como los 10 mandamientos, pero en realidad los manuscritos que fueron escritos tienen más de 10 mandamientos. Moisés escribió un libro completo, era un tratado de normas y leyes para el pueblo de Israel. No se sabe qué sucedió con él, desapareció en el Éxodo y cuando Moisés murió en el viaje, Josué se encargó de reescribirlo y lo hizo como él lo había entendido y de lo que se recordaba. En realidad los 10 mandamientos no son las leyes y normas originales de Moisés, fueron escritos por Josué, lo tuvo que hacer para tener en sus manos la fuerza, el comando y el poder para continuar el trabajo encomendado por Moisés, encontrar la tierra prometida. Por esta razón el cuerpo de Akenatón nunca fue encontrado. Él está enterrado en el monte Sinaí.
383, ¿cuál fue el verdadero propósito de Moisés de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Brasil. Los escritos de Moisés y Josué se basan mucho en simbolismos y veamos por qué. Libertar al pueblo de Israel. Moisés sabía que debía libertar al pueblo de Israel, no solo de la esclavitud material, sino de su esclavitud psíquica, nefasta y enferma. Ellos eran la descendencia directa del clan Adán, llevaban el estigma de la enfermedad, ambición. Moisés tenía que libertarlos de ese estigma para darles la oportunidad del regreso a su origen ayapliano. Moisés conocía su futuro y sabía que tenía que nacer como Josué Emmanuel, sabía también que de la enseñanza de Josué se formaría una religión, la cual movería millones de energías, pensamientos. Esta religión transmitiría el amor, el perdón, la salvación eterna, la caridad, etc. A pesar que esta religión se ha distorsionado mucho, las enseñanzas claves de Josué se mantienen incólumes y son estas normas importantes que han servido para ayudar a la humanidad a elevar sus pensamientos. Por esta razón Moisés debía libertar al pueblo de Israel y preparar su descendencia, legándoles el conocimiento, el entendimiento y el amor a través de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Desierto. El desierto simboliza la aridez, sequedad, soledad, abandono, rigor, aspereza y devastación en que el pueblo de Israel se encontraba. Moisés debía sembrar en sus energías pensamientos el temor a Dios, el conocimiento de la existencia de un ser superior, la presencia interna de ese Dios. Ellos eran ignorantes, sus vidas transcurrían sin ningún conocimiento productivo, dejando que la sensación y el instinto rigieran los actos de sus vidas. Tenemos que entender que la historia de esa época fue escrita en forma de símbolos. Ustedes no pueden darle un significado literal. La historia escrita siempre se adapta al tiempo en que sucedieron los hechos y para comprenderlos, ustedes también deberán adaptarse a la etapa de ese tiempo. Hoy en día ustedes son rápidos, directos y prácticos. En la época de Moisés los hechos se escribían describiéndolos en forma de referencias documentadas o en relatos, cuyas versiones y anécdotas llevaban las características del pensamiento y creencia del autor. Muchos manuscritos encontrados, no poseen autenticidad científica ni comprobación histórica como hoy en día, fueron escritos por personas que muchas veces no tenían el conocimiento global del planeta, sino que tenían un conocimiento parcial y limitado, y en base a ese restringido conocimiento, ellos plasmaban los hechos acontecidos. 384. ¿Quién fue realmente Aarón, el supuesto hermano de Moisés? Los ángeles. Aarón fue hermano mayor de Akenatón y uno de sus seguidores que huyó con él hacia el desierto. Se convirtió en el brazo derecho de Moisés, Akenatón, y lo ayudó a libertar al pueblo de Israel. 385. Es cierto que Josué Emmanuel, Jesús, resucitó a Lázaro. Brasil. La historia continúa distorsionada. Cuando Josué Emmanuel hablaba con el pueblo, él les contaba historias para que ellos pudieran entender fácilmente lo que les quería comunicar. Para Josué Emmanuel, toda persona que no estaba despierta, que no se regía bajo las normas y los preceptos de Dios, estaba muerta. Por eso él siempre decía: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Lázaro era primo hermano de Josué Emmanuel. A la edad de 17 años Josué Emmanuel fue mandado por sus padres a estudiar con los esenios y también a Egipto. Cuando Josué Emmanuel regresó a la edad de 27 años muchas cosas habían cambiado. Su querido primo hermano Lázaro vivía una vida desenfrenada, disipada y sin control, tanto que para Josué Emmanuel Lázaro no tenía espíritu, por lo tanto estaba muerto. La resurrección de Lázaro fue contada de manera errada. Él nunca murió físicamente, él estaba muerto espiritualmente. Josué Emmanuel, con su amor y dedicación,
transformó la vida perdida de Lázaro y lo integró en el camino correcto de una vida consagrada y dedicada a la transmisión del conocimiento y del amor. En pocas palabras le dio la vida, lo resucitó a la vida eterna. Lázaro se convirtió en uno de los discípulos amados de Yoshua Emmanuel, ustedes lo conocen con el nombre, Santiago. 386, los apóstoles eran pescadores. Brasil. De alma sí. La confusión persiste. Yoshua Emmanuel pertenecía al signo Piscis, por eso la gente decía que ellos eran pescadores, lo que ellos pescaban eran almas. Aquí también cabe aclarar que cuando Yoshua Emmanuel hablaba a la gente y ellos se congregaban a escucharlo, él no multiplicaba los peces para dar de comer a la gente, él multiplicaba a todos los que lo seguían convirtiéndolos al signo Piscis, o mejor dicho a la era de Piscis. En la historia de Tera, las religiones, geografía, ciencia, tecnología y más, está llena de errores. La confusión en los hechos, la distorsión de la verdad ha influenciado en sus mentes, tanto que al no cuestionarlas las han hecho parte de sus energías, pensamientos, y en base de esas mentiras ustedes basan sus vidas. Por eso decimos que están distorsionados, porque la realidad tiene que fundamentarse en verdades incuestionables, en sucesos auténticos, exactos y comprobados. 387. ¿Cómo podemos saber la verdad, si no tenemos la capacidad de retroceder o hacer una regresión en la historia? Aquellos que están despiertos se encargarán de ver y hacer ver la verdad. Llegará un día en que todos estarán despiertos, porque su mundo interior les hará ver, escuchar y sentir la verdad de todo lo existente, y cuando la vea, no tendrá ninguna duda, porque esa verdad aflorará de lo profundo de su mente. 388. La rectificación más profunda que ha existido en el universo ha sido Satien, y la distorsión de los 7 planetas es el reto más importante y grande que ha tenido el ser uno. Los ángeles. Millones e infinitos retos existen en la mente universal del ser uno, mas debemos señalar que el desafío más grande que él tiene es su subconsciente. Significa, su zona 3, su centro energético 3 y su sistema digestivo. Por lo demás él no tiene ningún problema que lo incomode o que le pueda causar serios problemas. Si ustedes se encuentran en esa zona, en ese centro energético y en ese sistema, entonces son parte de su problema subconsciente y como tal el ser uno los debe curar y subsanar. Lo que estamos explicando en el ser uno, es en realidad un conocimiento que les interesa a ustedes, de que vale hablar de retos que se presentan en el otro extremo de la burbuja esfera, si ustedes ni siquiera conocen los suyos propios. Los ayaplianos diseminados en el universo total del ser uno, están siempre trabajando para que la realidad de este ser siempre se mantenga ecuánime, estable y totalmente ordenado. 389. Existen bases y seres materiales en la Luna. Los ángeles. Bases y seres del planeta Tera no están todavía en el satélite Luna. Es un proyecto que se realizará en el año 2018. Será un proyecto de varios países, USA, Alemania, China, Francia, Inglaterra y la Confederación Rusa. 390. Es cierto que existen bases secretas en USA y que trabajan en conjunto con seres extraterrestres. ¿Quiénes son estos extraterrestres? ¿Qué es el Área 51? Brasil. Sí, es cierto que existen bases secretas en algunos países, pero ellos no trabajan con extraterrestres. Lo que sucede es que los militares han capturado algunos de los interanos y sus naves, como estos no tienen aspecto humano, sostienen que son extraterrestres que vinieron del espacio y de otras constelaciones. Contaremos la historia verdadera, porque como siempre en la realidad exterior, la mayoría de las historias están distorsionadas. Desde que nosotros los voluntarios llegamos hace 600 millones de años, Tera y sus habitantes, nuestros descendientes, externos e internos,
han evolucionado y se han adaptado a las condiciones adversas, confrontándose con el desarrollo, mudanzas y alteraciones genéticas que a cada uno de ellos le tocó experimentar. Debemos imaginar que en 600 millones de años los cambios, transformaciones y modificaciones que se han efectuado en los genes ayaplianos que salieron al exterior, han sido y serán saltos cuánticos en la especie Hombre ayapliana. Este proceso evolutivo de especie, se ha dado solo y exclusivamente en todos aquellos ayaplianos que llegaron a este planeta, que se distorsionaron y que modificaron sus genes a tal punto, que crearon una nueva especie Hombre ayapliana. En el transcurso de la distorsión, ellos se transformaron en especies con diferencias marcantes, las cuales dependieron de muchos factores acentuados que los definieron en su evolución. Si comparamos a un interano de grado 5 con otro de grado 2 no los reconoceríamos. Si comparamos a ustedes con los interanos en forma general son diferentes. Entonces ustedes dirían que ellos son extraterrestres, porque ellos no son ustedes, ni ellos tampoco son nosotros. Recuerden que nosotros los voluntarios proveníamos de 4 planetas, éramos 4 especies ayaplianas que ya se habían adaptado y transformado en nuestros planetas de origen, todos teníamos características que nos diferenciaban, pero en toda esa adaptación genética de especie, la forma hombre ha prevalecido, nunca se ha deformado o ha dejado de ser. Con ustedes y los interanos ha sucedido algo muy parecido. Para ellos vivir en las cavernas profundas del planeta, el haberse alimentado con luz artificial, el haber adquirido a través de la evolución elementos que no existen en el DNA del exterior, debieron por lógica transformarse en seres diferentes a ustedes. Queremos decirles con exactitud y verdad que el planeta Tera no recibe visitas extraterrestres de seres o de naves. Las naves que ustedes ven en el cielo, la captura que los militares han realizado, los seres que se encuentran en el Área 51 congelados para estudio son interanos que salieron de la ciudad interna grado 4. Ellos pertenecen a la ciudad interna que se encuentra debajo de Australia. Ellos son llamados los grises reptilianos, porque son de piel blanquecina, pequeños, con piernas y brazos alargados, sin cabellos y de ojos negros grandes y rasgados. Sabemos por explicaciones anteriores que los grados 1 y 2 están ocupados por las criaturas. A partir del grado 3, los interanos, nuestros descendientes se desarrollaron. Los grises son nuestros descendientes. De los 576 voluntarios que se quedaron atrapados en el exterior, ellos son los que más profundamente se fueron a vivir en las cavernas de Tera. Asustados con la distorsión, penetraron en las cavernas de la Antártica y de ahí no salieron nunca más y en ese lugar fundaron su ciudad interna. Mientras conservaron la lucidez trabajaron arduamente para que la enfermedad de la distorsión no los afectase al igual que aquellos que se habían quedado en el exterior. A pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron retener la enfermedad, pero sí lograron que llegara a cierto punto y se detuviera. El avance de la distorsión, deformó la estructura bella de su materia y de su psiquis, dejaron de ser ayaplianos para convertirse en seres amorfos, indefinidos, anómalos, apáticos e imperfectos. La distorsión llegó a transformar sus cerebros, haciendo que su visión y percepción de su realidad se encuentre en una línea de conocimiento y entendimiento puramente material y para el placer de sus sentidos externos. No poseen imaginación, sus movimientos son puramente abocados al instinto y sensación. Sus cerebros trabajan a través de imágenes correlacionadas las cuales se desenvuelven para su subsistencia. Son de pequeño porte de 70 centímetros. A 1 metro de altura, piel muy blanca y un poco transparente, ojos inmensos y negros, nariz y boca muy pequeños, brazos y dedos alargados y sin cabellos. Quedaron relegados en la evolución y elevación, al estar tan separados de todo vestigio evolutivo, quedaron muy atrasados, olvidados,
desterrados y confinados a su propia suerte. Estos son los llamados, petrificados. Hoy en día son ustedes los que los van a recuperar, ellos a través de ustedes podrán tener la oportunidad del regreso, solo así lograremos la unión y el enlace de energías pensamientos. Estos grises nunca han salido de su realidad, no conocen otra vida que la suya y viven sin tener la más mínima idea de lo que los rodea o de que haya otros seres alrededor de ellos. Los grises, reptilianos. Pertenecen al 4º grado y su ciudad interna se encuentra muy cerca de Australia. Estos seres al igual que los primeros huyeron también a las profundas cavernas, pero, a diferencia de ellos, se acostumbraron a salir y entrar del interior al exterior, eso los ayudó mucho con la distorsión, porque en esa entrada y salida pudieron alimentarse y respirar la energía calorífica del astro-sol. A pesar que la distorsión también los atacó, conservaron sus conocimientos intactos, pero perdieron el entendimiento de la elevación. Al conservar sus conocimientos, la ciencia y tecnología que poseen es muy avanzada, entran y salen del planeta con sus naves. Al entrar en las cavernas, se depararon con las criaturas y al querer estudiarlas, se contagiaron de las energías pensamientos de Satien, las cuales se encontraban amalgamadas en el fragmento. En esa época el petróleo comenzó a salir y a contaminar todo lo que se encontraba a su paso. Al contaminarse con las energías pensamientos de Satien propiamente hicieron una mezcla entre sus pensamientos y los de Satien. Por esta razón confundieron sus mentes y al igual que Satien se enfermaron de codicia y ambición. Son pequeños, de piel escamosa y un poco más oscura que los anteriores, cabeza grande, con 2 protuberancias en la frente, orejas, nariz y boca muy pequeños, ojos grandes, claros, rasgados y de pupilas oblicuas, dedos alargados, sin cabellos. Son sumamente inteligentes y de avanzada tecnología. Los grises reptiloides son los seres que raptan a los animales y seres humanos, son ellos que hacen experimentos, porque quieren saber absolutamente todo lo relacionado con el exterior. Ellos llevan en su sangre el estigma de Satien, están enfermos de ambición y al igual que Luzbel y Lucifer quieren el dominio del planeta. No pueden vivir mucho tiempo en la atmósfera del exterior, morirían si lo intentan. Nosotros los voluntarios, sabemos todos los pasos que dan y los mantenemos totalmente controlados. No los dejamos comunicarse con los gobiernos del exterior, ellos están estrictamente prohibidos de hacerlo, a pesar que lo intentan, no lo pueden realizar, no tienen los medios para hacerlo. A pesar de toda su ciencia y tecnología no se pueden comunicar con ustedes, ellos no los entienden y ustedes a ellos menos. Algunos seres del exterior los han visto y por supuesto para ellos los grises reptiloides son extraterrestres. Los seramitas igual serramitras. Estos interanos seramitas se convierten más adelante en los semitas. Ellos no huyeron a las profundas cavernas, pero comenzaron su historia viviendo en alguna de ellas y muy cerca de Groenlandia. De estos interanos proviene toda la historia del planeta y de todo lo que ustedes conocen, este es el comienzo del Occidente y del Oriente, de Adán y Eva y de los primeros habitantes que pueblan la Tierra. De estos interanos ustedes llevan la semilla, de aquí salen Radio y Bismor y son ellos que transmiten el conocimiento de la realidad universal. Muy altos, hasta 2 metros, de ojos grandes y claros, piel tersa y blanca, brazos y dedos un poco alargados, tienen cabellos rubios y cuerpos fuertes. Poseen la ciencia, la tecnología y el conocimiento universal de sus orígenes, las Pléyades, Orión. Son muy parecidos a ustedes, por eso se pueden mezclar y procrear con la mujer del exterior. A pesar del parecido con ustedes, ciertas diferencias los caracterizan, viven más tiempo, sus hijos nacen con dones especiales, poseen una visión global y transmiten un conocimiento que no pertenece a la Tierra.
Ellos hablan de las ciudades internas de los misterios del universo. Son los ingenieros que construyeron las grandes pirámides externas, las cuales se empalmaron con él. Las cuales, disco solar interno y con la estrella de las 6 puntas. En su descendencia nacen los grandes filósofos, matemáticos, astrónomos y son ellos también los que fundan las grandes ciudades como Lemuria y Atlantis, más adelante la Mesopotamia y Egipto. En esta descendencia nacen los grandes interanoseramitas que se convierten en reyes y faraones legando hasta hoy en día en su linaje la esencia del conocimiento universal. Ellos transmitieron en todos los tiempos y continuarán irradiando el conocimiento cósmico y sus orígenes. Ellos escogerán a los seres más elevados del exterior y los convertirán en mensajeros, los cuales se encargarán de difundir las enseñanzas universales. A través de todas las reencarnaciones los mensajeros nunca han olvidado sus orígenes y siempre estarán propagando y difundiendo el conocimiento con sacrificio y luchando en contra de la ignorancia. Vida tras vida, reencarnación tras reencarnación. Los seramitas con sus enseñanzas, le dieron al hombre del exterior la oportunidad de regresar a sus orígenes. Le enseñaron el camino de regreso recuperándolos de la distorsión. Los seramitas poseen la ciencia, la tecnología y la elevación de sus energías pensamientos intactas, su legado ancestral se mantiene incólume. Viajan en grandes naves interplanetarias, no intervienen directamente con el desarrollo de los planetas y de los seres que los habitan. Solo en casos graves intervienen y lo realizan con el permiso estricto de la Confederación de Planetas. Son conocidos por ustedes como la Hermandad Blanca o los 24 ancianos y algunos de ellos han marcado presencia material en el planeta como Rama, Zoroastro, Krishna, Buda, Mahoma, Joshua Emmanuel, Saint Germain, el Arcángel San Gabriel, el Arcángel Miguel, Elías, Atotis, Moisés, Pitágoras, Aristóteles, Confucio, Hermes Trimegisto, Astarseran, Kutumi, Maya, Aznael etc. Las 3 razas internas ayaplianas, ustedes, el yeti, el gorila, el chimpancé, el mono kuturo y el mono de la Malasia son las 9 razas ayaplianas que se encuentran materialmente en el planeta Tera. Todo lo demás, toda percepción extraterrestre que se presente ante ustedes y que provienen de otras realidades físicas o etéreas, no pueden descender materialmente al planeta, ellos siempre se presentarán ante ustedes en forma holográfica, telepática o imaginativa. Cuando ustedes dicen que se han comunicado con seres de Sirius, Crión, las Pléyades, Orión, Andrómeda etc. Todo es proyección holográfica o telepática. Los seres de estas constelaciones no pueden de ninguna manera bajar materialmente a una dimensión primaria, se contaminarían y morirían, por eso realizan el contacto telepático. Sería como pretender que una célula del sistema circulatorio entrase al sistema digestivo, es imposible. Solo los seramitas y los grises reptilianos pueden presentarse ante ustedes en cuerpo material, porque ellos pertenecen a Tera. 391. Los seres que los militares encontraron en Roswell, por la descripción son los grises, como son ellos si no han salido de su ciudad interna. Brasil. En la ciudad interna de los grises reptilianos existen en estos momentos gente del exterior y grises que han sido secuestrados, los mantienen para estudios y para experimentos genéticos. Muchas personas del exterior desaparecen sin dejar rastros, con mucho dolor y pena, tenemos que decir que fueron raptados y abducidos por estos seres. Raptados y abducidos